Gracias por sus misericordias, que son nuevas cada mañana y podemos disfrutar del Señor cada día. Recordemos, hermanos, y creo que cada video que empezamos de esta forma. Recordemos, hermanos, y quizás no hace falta que les recuerde, pero sabe que estamos en el libro de Esther, estamos allí estudiando. El pasaje principal lo encontramos en el capítulo 10, verso 3, y dice así: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. ¿Sí? Consideremos a nuestro Señor allí, roguemos a Dios y Padre cada día de nuestra vida que Él nos da, que nos permita disfrutar de Cristo en toda la Escritura, porque de Él da testimonio la palabra, a Él apunta todo, a Él sea la gloria, como se hablaba también en el mensaje. Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Gracias a Dios por Cristo, que en su misericordia nos ha aceptado, nos ha limpiado, nos ha lavado y nos ha recibido de esa manera, que con un amor que no tiene comparación. No hay amor en el mundo como el amor de Cristo. No hay amor que se pueda comparar en este mundo con el amor de Dios en Cristo para con nosotros. Y gracias a Dios por eso, un amor que no cambia, un amor inalterable, un amor inquebrantable, y un amor que no se basa en nosotros, sino en Cristo mismo. Por eso tenemos esa certeza, descansamos en que Él nos ama, porque ese amor no cambia. Es por Él que hoy en día podemos estar en pie. Vamos a Dios por Él, como también estamos estudiando desde acá, desde el libro de Esther. La última vez ya comenzamos con el capítulo 5. Vimos los 3 primeros versículos, ¿sí? Los 3 primeros versículos nos hablaban acerca de ese trono de gracia. Eso es lo que aprendimos en los primeros versículos que teníamos allí. Recuerden que Esther, Mardoqueo y el pueblo judío disponen el tiempo para buscar al Señor en ayuno, en oración, en cilicio, esa vestimenta que tenían en ese momento, que ellos mostraban o hablaba o expresaba ese profundo dolor que había en ellos a causa de la sentencia que estaba sobre ellos. Y el pueblo, en común acuerdo, en un ayuno público, dicen: bueno, vamos a buscar al Señor, vamos a buscar a Dios. Recordemos las conversaciones, incluso entre Mardoqueo y Esther, y cómo Mardoqueo exhortó a Esther a que ella considerara al Señor, de que quizás para esta hora ha llegado hasta el reino, que considerara la providencia de Dios, de que todo lo que hizo Él hasta acá, de lo que venimos viendo en el libro, ¿acaso no puede ser para esto, reina Esther? Entonces se dispone esta búsqueda del Señor. Hay un tiempo en el cual ellos lo dedican, lo apartan, y así pasan 3 días, y sabemos que ella se dirige hacia ese lugar donde se encuentra el rey, ese patio, ese lugar íntimo, donde el rey la ve, extiende su cetro, ella se inclina, toca el cetro, se acerca y acerca y toca eso, y esa respuesta, mis hermanos, esa respuesta de que Asuero haya extendido el cetro, no lo hace más bueno a Asuero, o no lo hace bueno, permítanme decirlo así, no lo hace bueno, no lo hace mejor, sino que eso exalta al Señor. La respuesta de que vemos en este hombre que haga eso, un hombre perverso, malo, que está constantemente con vaivenes, y que si en este momento hubiese pasado como tiempo atrás, cuando Basti se negó e hizo algo que no le agradó al rey y la destituyó, tranquilamente podríamos hablar de un mismo caso. Pero el Señor, recordemos que hemos estudiado también, que en sus manos están los corazones, y Él los inclina a quien Él quiere. Y este es el resultado. Entonces, no nos quedamos con que, uy, qué bueno es Asuero. No, de ninguna manera. Gracias al Señor por todo. Gracias al Señor por sus bondades. Gracias al Señor que obró y respondió y fue favorable para que ahora Esther, cuando se acercó, encontrara esa gracia, ese favor de parte de este rey. Desde esa imagen, desde ese cuadro que encontramos entre los primeros versículos, nos traslada o nos lleva a considerar nuestro estado en el que nosotros nos encontrábamos. Sin Dios y sin esperanza, ajenos
de Dios, ajenos de la promesa, ajenos de la ciudadanía celestial. Y sin embargo, por Cristo Jesús somos hechos cercanos. Estábamos lejos, éramos extranjeros, aborrecíamos a Dios. Y en su misericordia el Padre, cuando vemos esa obra sobrenatural, nos lleva al Hijo y el Hijo nos lleva al Padre. Y ese cetro es extendido en favor de nosotros. Y somos recibidos de una manera en la cual nos asombra, nos maravilla, nos deja perplejos. Porque reconocemos en ese entonces y cada día de nuestra vida cuando pasa que merecemos la justa condenación. Y a no ser por Cristo, a no ser por Él, no estaríamos en pie. Pero también a la vez cuando se nos muestra nuestro pecado, cuando se nos convence de maldad, cuando vemos toda esa multitud de pecado que Cristo cargó en la cruz, a la vez también se nos muestra ese refugio cercano. Se nos muestra el favor en Cristo. Se nos muestra a nuestro Redentor, a nuestro Señor, que nos recibe y no nos echa fuera. Y gracias a Dios por eso. Y eso es un poco lo que veíamos la otra vez, mis hermanos. Eso es un poco lo que estábamos mirando. Y a partir de allí disfrutamos una constante comunión por medio de Jesucristo, ahora como hijos amados, delante de Dios. Solo por Cristo, solo por Él. Solo por Él y en Él, mis hermanos. Sin restricciones, sin impedimentos que digan, no, hoy no me levanté con ganas de atenderlo. No encontramos eso en las Escrituras. Hoy no, o bueno, fíjense si buscan un lugar o un tiempo, un horario en el cual yo pueda hacer un hueco en el cual pueda recibirlos. No encontramos eso de nuestro Señor. Él está dispuesto en todo tiempo. Ese trono de la gracia se abre en Cristo. Ese camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es su carne, dice Hebreos. Y podemos entrar confiadamente, descansando en que es por Cristo, no por nosotros. Y aun cuando estamos cubiertos de mugre, de pecado, aún así Cristo aboga por nosotros cuando vamos a Él y decimos, Señor, perdón, perdón. Y de la misma manera que nosotros fuimos recibidos, así también, mientras se dice hoy, Dios sigue recibiendo a todo aquel que viene arrepentido y que cree en Cristo su Hijo, a quien Él ha enviado. Y gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por sus bondades. Este es un lugar que no está lejos, no hay que caminar kilómetros, no hay que pedir turnos ni citas. Hay que creer en Él y acercarse al Hijo. Y arrepentidos si creen, decía el Señor. Arrepentidos si creen, decían los hermanos. Así predicaban de Cristo. Arrepiéntanse, vuélvanse a Cristo, vuélvanse a Dios, quien es amplio en perdonar, dice Isaías. Y gracias a Dios por eso, mis hermanos. Gracias a Dios que en Cristo hay esperanza y gracia en todo tiempo. Hay esperanza para nosotros, para cada día de nuestra vida. Y hay esperanza para el incrédulo, mientras se dice hoy. Buscadle mientras Dios está cercano. También, gracias a Dios por eso, ¿sí? Gracias a Dios. Miren, hoy vamos a avanzar un poco más en el capítulo 5. Vamos a ir desde los versículos 4 hasta el 8, ¿sí? Y vamos a leerlos así y luego oramos. Dice el versículo 4. Recuerden la pregunta, vamos a ver un poquito quizás la pregunta del versículo 3. Dice así: dijo el rey, ¿qué tienes, reina Ester, y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey: daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Ester ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Ester dispuso, y dijo el rey a Ester en el banquete mientras bebían vino: ¿cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino,
te será concedida. Entonces respondió Ester y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Vamos a ver en el día de hoy, vamos a encontrar otro banquete más luego, pero veamos hoy ese banquete continuo que tiene la Iglesia de Cristo, ¿sí? Disfrutemos así su palabra y veamos qué el Señor nos enseña en el día de hoy. Oremos a Dios y continuamos. Padre, te damos muchas gracias en todo tiempo, en todo momento. Señor, te doy gracias por este tiempo, por tu palabra, por tu consejo, por la iglesia, por cada uno de mis hermanos que componen ella. Te ruego, Señor, que guarde nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo, para estar atentos a tu voz, a tu palabra, Señor, y no porque yo hable, sino que tu palabra obre en nuestros corazones. Oh Padre, guíanos a que cada día el carácter de tu Hijo sea formado en nosotros. Guíanos para hacer luz y sal a donde estamos. Guíanos, Señor, para buscar lo que es agradable delante de ti, para comprobar tu buena voluntad cada día, Señor. Ayúdanos, guíanos para andar como Cristo anduvo. Señor, obra con tu poder. Obra, Señor, en medio nuestro. A los tuyos, Señor, santifica más para que se vea cada día más a tu Hijo. Y a los que no te conocen, Señor, alcánzalos con tu poder, si esa es tu voluntad, para que disfruten la comunión en Cristo junto con la iglesia, esperando tu llegada, esperando tu regreso. Tu sabiduría me acompañe, Señor, y tu gracia también, para poder hablar con amor y verdad. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, hermanos, tengamos en mente lo que acaba de pasar o lo que está sucediendo, ¿sí? Porque si bien lo podemos dividir a este capítulo en diferentes situaciones, pero vemos que nosotros hemos visto los primeros versículos y ahí quedó la pregunta sin responder la semana pasada que estuvimos estudiando esta semana, ¿no? Sí, la semana pasada, estamos bien. Entonces el rey le hace la pregunta, nosotros lo cortamos hasta allí, ¿sí? Hasta ese versículo, hasta el versículo 3, y ahora viene la continuación de eso. Entonces tenemos que considerar lo que está pasando, el trasfondo, y un poco ya es mencionado, ¿sí? Se ha tomado el tiempo para buscar al Señor y ya sabemos cuál fue el resultado. Ya el rey recibe a Ester, esa es una respuesta favorable, ¿sí? Para ellos, tanto para Ester como para el pueblo. No ha sido exterminada Ester, no fue muerta por acercarse de esta manera, y eso damos gracias a Dios que así, en su misericordia, Él lo permitió, en su soberanía, Él lo permitió que preservar la vida de ella para interceder, en este caso ahora por los suyos, delante del rey, para llevar esta demanda, esta petición que el rey le pregunta. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando sale del lugar de orar al Señor, seguramente salió distinta de como estaba en un principio, y creo que eso nos pasa a cada uno de nosotros cuando descansamos en el Señor, cuando echamos sobre Él todas nuestras ansiedades, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el hecho de disfrutar del Señor, de acercarnos, de tener ese acceso delante de Él, es un privilegio precioso, es algo que el Señor nos ha dado, que nos ha concedido, y nadie lo puede quitar, nadie lo puede arruinar, ¿sí? Entonces, gracias a Dios por eso, que hay un Dios en los cielos, que rige, que gobierna sobre todas las cosas, y sus oídos están atentos a las oraciones de sus santos, ¿sí? Y responde cuando vemos que la petición que hacemos es conforme a la voluntad de Dios. Él responde y nos acompaña y va con nosotros en todo tiempo, porque estamos haciendo lo que va a llevar a su gloria, lo que va a formar el carácter de Cristo en mí, lo que va a promover la santidad en su pueblo. Y Dios está dispuesto para hacerlo porque eso es acorde a lo que Él estableció. Entonces,
podemos pensar que Esther salió de aquí luego de la búsqueda del Señor, fortalecida, determinada a todo, incluso hasta la muerte, si es que así el rey reaccionaba, como también incluso vemos a nuestro Señor Jesucristo en el huerto, una vez que fue fortalecido después de buscar al Señor, se levantó y fue a donde tenía que ir. Entonces podemos pensar en esa actitud, que así, y no solamente pienso en Esther, y hablo, y miren, mencioné a Esther, pero ese ejemplo lo encontramos a la perfección en lo que mencioné recién en Cristo, que él sudó grandes gotas de lágrimas, dice así en la Escritura, y buscó al Señor con un temor reverente y fue oído. Pero dice también que fue enviado un ángel y lo fortaleció, recuerden cómo menciona la Escritura eso, y él fue a la cruz con el gozo puesto por delante. Entonces así también actuaron los santos a lo largo de toda la historia. Vemos, podemos encontrar algo así quizás en Esther, fortalecida, determinada, voy a irse, esta es la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ella misma dijo antes de entrar en el ayuno, y si tengo que morir, bueno, si tengo que perecer, que perezca. También podemos considerar y decir, bueno, salió libre de miedos y afanes, y sin nada que hiciera peso, pues ella había echado todas sus ansiedades en aquel que tiene cuidado de nosotros. De esa manera salen los hijos de Dios, o cada vez que se encuentran con el Señor en esa intimidad. ¿Sí? O podemos pensar como también salió Ana descansando en el Señor. ¿Recuerdan la oración de Ana? Cuando Elí le dijo que estaba ebria, que dijera su vino, que pudiera digerir su vino, porque solamente él veía que hablaba, que movía sus labios. Y sin embargo Ana dijo, yo no estoy ebria, Señor mío. No, he derramado mi alma delante del Señor. Y después de eso dice que fue y ya no estuvo más triste y comió, porque había echado toda la ansiedad delante de Dios. Por eso vemos la importancia de esa comunión constante con el Señor. Vemos la importancia de estar constantemente velando y orando para no entrar en tentación, para no caer en tentación. Para que cuando surgen situaciones como estas, momentos como estos, y estamos hablando, digo esto por lo que nos toca en el libro, pero tengo acá otros ejemplos más en los cuales podemos ver que la necesidad es constante, y el Señor lo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. De tentación de no reaccionar como se nos antoje a nosotros, o como antes lo solíamos hacer. A eso me refiero. Quizás antes reaccionamos por nuestros impulsos, ¿sí? Éramos precipitados y no medíamos las consecuencias, no medíamos lo que podía causar, e inmediatamente soltábamos lo que teníamos que soltar y se terminaba todo. Y eso nos pasa, o antes nos solía pasar. ¿Sí? Entonces vemos, si ustedes recuerdan después de la enseñanza del domingo, del miércoles pasado, incluso nos quedamos conversando un poco más, se terminó la grabación, y se habló, bueno, la necesidad o por qué el ayuno, y también nuestro hermano Leonardo nos hablaba desde ese pasaje en Mateo, cuando los discípulos no pudieron expulsar a los demonios. Y le preguntaron al Señor y él les dijo, bueno, porque este género no sale sino con oración y ayuno, con esa dependencia del Señor, con esa constante comunión con Él. ¿Sí? Entonces, vemos esa necesidad de la comunión con Dios para cada día de nuestra vida. Y no como verlo como un amuleto o como la llave de la felicidad. Eso tiene que quedar completamente de lado porque viene de un corazón engañoso y egoísta. Si vemos a Dios de esa forma o si vemos la oración de esa manera. Entonces vemos que Cristo vivió de esa manera, en esa dependencia del Padre, disfrutando de la comunión con Él en todo tiempo, y así también es lo que está sucediendo en este entonces. Alguien que atravesó una situación similar y no tuvo tiempo para ayunar o para buscar al Señor de esa manera, con 3 días, por eso digo que si se puede hacer, gloria a Dios, y si el tiempo no lo permite, ya viene la vida del santo o de los santos en ese tiempo, en esa comunión con el Padre. Ya viene en ese deleite. Entonces, si ustedes van a recordar, acompáñenme, por ejemplo, al libro de Nehemías, unas hojitas ahí atrás de Esther,
En el capítulo 2 dice así: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes. Esto, para que nos demos una idea, esto estamos hablando hasta acá en el libro de Esther. A nosotros ahora hoy en día le está quedando a Asuero, el rey que tenemos ahora, aproximadamente unos 8 años más adelante, si no me equivoco. Después hago bien la cuenta, ¿sí? Y ya acá con Artajerjes, que es el hijo de él, tenemos 20 años más. Estamos hablando de 28 años más adelante, ¿sí? Entonces, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante del rey, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? ¿Sí? Recuerden, estoy comparando esta situación con lo de Esther. ¿Qué es lo que pides, reina Esther? ¿Sí? ¿Cuál es tu petición y tu demanda? Hasta la mitad del reino se te concederá. Y acá el rey le dice algo así, nada más que uno usa esas mismas palabras. ¿Qué es lo que pides? Me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré a Dios, al Dios de los cielos, en el versículo 4. Imagínense, ¿no? Esa situación allí, ¿cómo habrá sido ese tiempo, ese momento? ¿Qué hizo Nehemías para ese entonces? Se inclinó de rodillas, empezó a orar. No encontramos algo de eso. Me imagino la oración: Señor, dame sabiduría, cómo responder, cómo hablar, qué tengo que decir, o descansar en tu soberanía y en tu gracia, y digo lo que está pasando, porque de hecho él le dice, le cuenta lo que pasó, pero ahora el rey le dice: bueno, ¿qué querés? ¿Qué necesitas? Y él le dice: y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Uso ese pasaje para considerar el favor del Señor para con los suyos. Y que muchas veces pasajes como este también se nos olvidan o se nos va de la mente, de la soberanía del Señor, de su gracia, de quién es el que gobierna y quién es el que reina. Y gracias a Dios por su poder y su favor, que en su misericordia se acercó a nosotros. Y podemos disfrutar de esto, podemos disfrutar de su descanso, de su cuidado, de su favor, aun cuando la respuesta hubiese sido otra, tanto para Nehemías o como para Esther. Pero como sabemos que todo esto va a llevar para que se cumpla su voluntad, se dieron estos resultados también. Dios hace favor a su pueblo. Entonces, vemos la importancia de esa necesidad de echar sobre el Señor nuestras ansiedades, nuestras peticiones. ¿Sí? Y también de buscar a Dios, de cómo vamos a hablar. ¿Qué es lo que vamos a responder? ¿Qué es lo que vamos a decir? Hoy se hablaba desde el libro de la carta, ¿no? en Colosenses. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Podemos mencionar oraciones y cómo el Señor siempre ha escuchado ese testimonio de los suyos. Y tenemos varios ejemplos, ¿no? Tenemos varios ejemplos en diferentes situaciones. Aun cuando la situación era muy apremiante, el Señor escuchó la voz de sus santos y fue favorable para ellos. ¿Sí? Me venía a mente la situación cuando van a la guerra Acab y Josafat, y recuerdan que Acab se disfraza y Josafat dice: bueno, vos vestiste de ropas reales, ¿no? Y te vas en medio de la guerra. Y cuando todos rodean a Josafat, dice que Josafat clamó al Señor. Reyes dice que gritó, Crónicas dice que clamó al Señor y que el Señor los libró y que lo dejaron, y bueno, sabemos cómo muere Acab. Pero gracias a Dios por su cuidado
y que responde a los justos, que cuida, que guarda y que vela sobre los suyos. Entonces, vemos, mis hermanos, cómo el Señor, a través de ser escuchado, a través de que nos escucha y responde, todo esto apunta para que su gloria sea por los siglos de los siglos. Él nos escucha y todo esto lo que va a responder es para que podamos gozarnos en su soberanía, en su poder, y que su nombre sea exaltado por nosotros. Dice Proverbios 15, 29, Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. ¿Sí? Él oye la oración de los justos. Otra persona que estuvo en una situación, pero en una postura de una excelencia, mayor, si me puedo, ahora me van a entender por qué. Esther está delante de un hombre mismo le dice, mira Esther, pedime lo que quieras. Pero alguien que tuvo un lugar privilegiado, y no quiero hacer comparaciones de esa manera, pero ustedes van a acordarse de Salomón, por ejemplo, ¿no? Salomón pidiendo, dice Dios que se le aparece y le dice, ¿qué es lo que quieres? Otra vez lo mismo, quiero comparar, no voy a comparar los hombres, pero la pregunta de alguien que puede hacer algo por el otro, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le dijo, sabiduría y ciencia. Y el Señor le dice, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste, riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren el mal, ¿sí? Los que te quieren mal, ¿sí? La vida de ellos, esto es tus enemigos, no pediste eso, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dados. Y además se añade lo que sigue después. Y pensemos en ellos, ¿no? Tanto en Salomón como Esther, ambos fueron enseñados, Salomón por su padre, Esther por Mardoqueo. Y esto tiene parte que ver con eso, todo esto viene con eso, por el hecho de que Salomón fue instruido en que en todo tiempo buscara sabiduría, adquiere inteligencia sobre todo. Y Esther, vemos el testimonio de ella, que todo el tiempo se conducía de la manera en la cual Mardoqueo le había enseñado. Y esto también tiene que ver con eso. La carta de Santiago, en el versículo 1, en el capítulo 1, perdón, vamos allí, acompáñenme un segundo. La carta de Santiago nos dice lo siguiente: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Sí? Después dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Los hermanos estaban esparcidos, fueron perseguidos por la fe en Cristo, y Santiago les anima a que ellos puedan gozarse en medio de estas pruebas. Y son muy similares a las palabras de Pedro, cuando él les dice que los hermanos se gozan, aunque por ahora tengan que padecer diferentes pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, ¿sí? Mucho más preciosa que el oro, así de la manera que se probaba el oro, a través de esas tribulaciones, de esas pruebas, de esas aflicciones y esas persecuciones, esas afrentas que recibían, el carácter de Cristo iba a ser formado en ellos. Y Santiago le está diciendo lo mismo. El carácter de Cristo iba siendo formado en ellos. Y si necesitaban la sabiduría para conducirse, para permanecer en esa constancia de ánimo a pesar de todas estas cosas, Santiago les dice, pídanle a Dios. Pidan sabiduría a Dios, ¿cómo van a conducirse en este entonces?
en este momento. ¿Cómo van a vivir? ¿Cómo van a andar? Y esto lo comparto, el hecho de citar a Pedro, a Santiago, lo que citaba recién de Salomón, o ahora misma Esther, porque tiene que ver con eso. De hecho, lo que venimos hablando es de acerca, lo relacionamos con ellos, con lo que está sucediendo con Esther. Porque, a ver, hermanos, podríamos preguntarnos, cuando el rey la ve, apenas la ve, y esto les digo a ustedes porque también yo me lo he preguntado, ¿no? Cuando el rey apenas la ve y extiende el cetro hacia ella, ¿sí? Y uno ya empieza, le vuelve el alma al cuerpo, se acerca al rey, pensando en la situación de Esther, toca ese cetro, ¿sí? Y el rey le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Pídeme y hasta la mitad del reino se te dará. Y uno mira eso y dice, ahí está, listo Esther, ya está, tenés que aprovechar, esta es tu oportunidad, pedí la cabeza de Amán en bandeja y ya está, se terminó todo. Son una de las cosas que podría pasar, pero ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos, no pide esto inmediatamente Esther? Podría decir, bueno, quizás Esther estaba un poco nerviosa. No, no, nada de eso. Quizás le faltaba tiempo, quizás ya era sobre la hora, ya estaba ya hora de dormir. Y bueno, por eso es que le dice la respuesta en el capítulo 4, dice, en el versículo 4, perdón, dice, y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. ¿Sí? Entonces Jesús dice, a ver. ¿Cómo es que el rey extendió el cetro y vos le decís que venga? No, algo está mal acá. Ya inmediatamente tendría que ser, ya tendría que decirle, mirá rey, este Amán malvado quiere matarnos a todos. Y Esther no hace eso. Esther no hace eso. Y ya declaramos o avisamos de antemano, y cada enseñanza en lo que cuando nos acordamos lo decimos, que no leemos los corazones. No vemos el corazón de Esther y todas las cosas que pasaron en su mente en este momento, porque si no empezaríamos a sacar muchas conjeturas, ¿no? Muchos pensamientos por adelantado, decir, no, la verdad que Esther tuvo miedo, estuvo nerviosa y por eso empezó a dudar y bueno, le dijo que viniera al banquete que le preparó y como no se animó a decirle en ese banquete que le preparó, también le dijo, bueno, posponemos y mañana te lo digo. Y no, eso no es así, mis hermanos. No vemos el corazón de nuestra hermana, no vemos el corazón de Mardoqueo tampoco, ni el nuestro. Apenas llegamos hasta acá, la vista llega hasta acá, nada más, hasta la punta de la nariz, la nuestra. Entonces no debemos decir esas cosas, ¿sí? Pero vemos en Esther que opta por un banquete, ¿sí? Banquetes que, según dicen, no voy a decir el nombre del historiador, ¿sí? Según dicen, que abundaban en comida y en bebida. Eso sí, no tenían ningún problema a la hora de el anfitrión preparar todo esto, ¿sí? Y no digo que Esther haya preparado la comida, no sé si Esther sabía hacerlo, quizás tenía todos sus ayudantes dispuestos para que esto se haga, entonces ya dije, bueno, yo dispuse que todo se haga de esta forma porque, bueno, al rey le gustan los banquetes, ¿no? Entonces, yo la verdad que venía leyendo estos últimos días, venía leyendo este pasaje y digo, ¿cómo puede ser que, y la misma pregunta que les hice a ustedes me las estaba haciendo yo, ¿cómo puede ser, Esther, tenías todo para responder ahí al momento y optás por hacer un banquete? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y estaba con esa pregunta, ¿no? Entonces uno ve que va a llegar el banquete que prepara, porque fíjense que en el versículo 5 dice, Man, bueno, vamos a buscar a Man, que venga pronto, ya está, vamos al banquete que dispuso la reina. Vamos para allá, y ahí le va a hacer la pregunta. Y uno podría decir, bueno,
ahora sí se anima y lo dice. Ahora sí le va a decir y ahora sí lo va a exponer, va a dejar al descubierto toda la trama que hizo Amán, le va a presentar aún la nota que le había dado Mardoqueo y todo. Y llega al final, llega al banquete y el rey le pregunta y le dice, Esther, ¿qué querés? Pídeme y hasta la mitad del reino se te va a dar. Y Esther le dice, bueno, si le place al rey, si haya dado gracia, venga mañana a otro banquete. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué uno, o yo me preguntaba mucho de eso, ¿no? Pero evidentemente Esther no piensa igual que yo, Esther no es igual a mí, Esther no reacciona de la misma forma en la que yo reaccionaría. ¿Sí? Él no va a reaccionar de esa forma. A eso me refiero. Estamos hablando de una mujer que buscó el favor de Dios, de un hermano como Mardoqueo que buscó el favor de Dios, que descansaron en el Señor y que su vida estaba en grande peligro, pero aún así hicieron lo que el Señor les mandó, descansaron en Él y el Señor fue favorable. Entonces hablamos de personas que se conducen de una forma sabia, que buscan honrar al Señor, que buscan gozarse en Él. ¿No? Ayer incluso hablé y le pregunto a mi esposa con respecto a esto. Entonces le pregunto, ¿por qué pensás que Esther hace esto del banquete? ¿Por qué pensás que ella reacciona de esta forma y no lo denuncia inmediatamente? Bueno, mi esposa me dio una respuesta. Llamo a mi hermano Leonardo, también hablo con él. Perdón, Leo, que cuente nuestra intimidad. Y también me da la misma respuesta que mi esposa. Y dice, bueno, generalmente saben las mujeres o la mujer cómo ganar al marido por la comida, ¿no? Entonces, y si pensáramos en eso, uno dice, bueno, entonces no tiene sentido haber buscado al Señor si sabía cómo le iba a ganar. No. Tomemos esto, el hecho de que ella sabe todas estas cosas, como parte de la sabiduría en cómo proceder delante del rey Asuero a la hora de presentarle esta petición. ¿Sí? De hecho, no desestimemos esto, sino que veamos la sabiduría de Dios también en todas estas cosas. Veamos el poder de Dios en todo esto. ¿Sí? Y no hace falta que les diga, ¿no? A veces, o los que tienen hijos ya crecidos y han empezado a hacer cosas en la casa, han aprendido a cocinar, o las esposas o el esposo y quiere obtener algo, bueno, yo sé que esto le gusta. Y mi amor, mira lo que te preparé, mira lo que hice, y ya, bueno, pero tomemos esto, lo que está sucediendo acá, como parte de la sabiduría de Dios que le ha dado a Esther de cómo proceder. ¿Sí? Consideremos eso. Sé que puede parecer un poco gracioso, pero consideremos esto como parte de la sabiduría de Dios. Y aunque mi cara no sea graciosa, bueno, tenga presente esto así, ¿sí? Consideremos estas cosas, ¿no? Entonces, Esther, miren ¿qué aprendemos en esto? Que Esther no está actuando precipitadamente. Esther no sale, a ver, el cetro no se extiende y no encontramos una Esther que sale gritando a los alaridos, por favor, auxilio, rey, me quiere matar, o no encontramos eso. No encontramos una mujer que es desbordada por la situación y no se puede contener. No encontramos una mujer que, que ha perdido su juicio y que ya mismo quiere la venganza de su enemigo. No encontramos eso. Y fíjese o piense lo que les decía recién, que si esa pregunta se nos hubiese hecho a nosotros, ¿qué hubiésemos respondido? ¿Cómo hubiésemos procedido en ese momento? Y tiene que ver con varias veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿cómo respondemos ante diferentes situaciones cuando se nos oprime? ¿Sí? Y digo esto porque Esther viene oprimida por la situación que está sucediendo afuera,
con ella, con Mardoqueo, con su pueblo, y no está gozosa y contenta por la situación que está atravesando. Entonces tiene que hablar al rey y presentar esa situación. Entonces, ahora lo bueno, un alivio para su alma, es que el rey le fue favorable y le dijo, bueno, pedí lo que quieras. Entonces, en eso, a pesar de eso, no desborda. O sea, no sale corriendo y se arrastra a los pies del rey y le dice, mirá, me quieren matar, por favor, hace algo con ese Amán malvado, colgalo, exterminar. No, no sale de esa forma. No sale de esa manera. Es más, con esto de que va a prolongar un día más para otro banquete y para decirle la petición que el rey le está diciendo, como vemos ahí en el versículo 7, entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Bueno, si haya dado gracias, que venga mañana a otro banquete que voy a preparar. Con toda esa prolongación, con el hecho de posponer o hacer otro, sí, pospone la respuesta y se lo va a declarar mañana, pero con todo y esto, yo creo que ni Esther ni Mardoqueo sabían lo que iba a suceder momentos después que se retirara Amán, el rey, y Esther de este banquete que están ahora. Ni se les cruzó por la cabeza lo que iba a pasar. Ni lo pensaron. Ni lo pensaron. De hecho, sabemos que Mardoqueo le dice firmemente a Esther, mirá, si vos no haces lo que te corresponde, respiro y liberación va a venir de otra parte. Y esa convicción tenía Mardoqueo. Pero él no sabía lo que Dios estaba pensando, lo que había pensado y ordenado que sucediera para el día siguiente, después de este banquete. ¿Sí? Por eso les animo a que saquemos la mirada de los hombres, de los personajes que tenemos acá, y no como despreciando a nuestros hermanos, sino que nuestro corazón y nuestra mirada descansen en el Señor. Quien hace las cosas de una manera que nosotros no entendemos y que va más allá de lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Va más allá de eso. Y creo que algo así dice Efesios 3 en el versículo 20. Quien hace las cosas más allá de lo que nosotros entendemos o esperamos. ¿Sí? Porque viene esta prórroga que va a extenderse hasta el día siguiente, y voy a hacer un poco mención de las cosas que van a pasar. Voy a mencionar algunos versículos acá a continuación, y ya casi hasta el versículo 7. No me voy a ir hasta el capítulo, perdón, no, hasta el capítulo 7. No vamos a ver todo esto, mis hermanos, pero tengan en cuenta las cosas que van a acontecer entre este banquete que tenemos hoy, en el que están ahora ellos, ¿sí? Con el que va a venir mañana. En ese interín, en ese momento, suceden muchísimas cosas. ¿Por qué les digo esto? Para que nuestros ojos no digan, bueno, Esther, la verdad que como conocía al rey, le hizo un banquete y menospreciemos la obra de Dios de su forma, ¿no? Pero todo esto es parte de la sabiduría de Dios. Eso es lo que voy. Miren, si pensamos, y hagamos algo así como decimos abuelo de pájaro, desde el versículo 9 de este capítulo hasta el 14, Amán va a salir alegre, contento de corazón, va a salir Amán así de este banquete por todo lo que pasó y que la reina me va a recibir mañana otra vez y a nadie más va a recibir sino al rey y a mí, a nadie más llamó la reina, ¿sí? Va a salir contento del corazón, pero ni bien ve a Mardoqueo, se va a enojar porque Mardoqueo sigue en la misma postura como lo hacía antes, no cambió en nada, ¿sí? Y a partir de ahí va a tramar o va a mandar a hacer una horca. En el capítulo 6, ¿sí? Va a ser la horca por consejo de sus familiares, ¿no? Eso tiene que quedar en claro. Y él no tiene ningún problema en mandarlo a hacer. Y mientras ya mandó a hacer la horca o a disponer la horca, también se está dirigiendo hacia el patio del rey para pedirle al rey que manden a ahorcar a Mardoqueo. Ahí, en ese mismo instante, todo sucede en este tiempo. Miren, del capítulo 6, del 1 al 5, vamos a ver que esa misma noche al rey se le va el sueño.
y pide que le sean traídos los libros de las memorias y de las crónicas del rey y que se la leyeran en voz alta. Y allí empieza a suceder y sale a luz todo aquello, o se viene a mente y él empieza, bueno, ¿qué se hizo con esto? ¿Qué se hizo con esta situación? ¿De qué honra se le hizo a Mardoqueo? Y alguien le dijo, nada se hizo al judío Mardoqueo. Entonces él dice, bueno, ¿quién está en el patio? Amán está viniendo a pedirle al rey, y vino a ver la horca, vino a pedirle al rey para que ahorcara a Mardoqueo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso y miren para que saquemos los ojos de los hombres y veamos el poder de Dios. Inmediatamente de eso, de los versículos 6 al 9 de este mismo capítulo, del 6 al 12, vamos a ver lo que nos dice la Escritura, que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. ¿Sí? Aquel que pensaba que era para él la gloria, lo que se estaba haciendo, termina siendo humillado, avergonzado, y así se va lo más pronto posible hacia su casa. En el versículo 13 vamos a encontrar que hasta los burros hablan, como la burra de Balaam. Hasta los burros hablan o profetizan. Después ahí mientras están con toda esa confusión y con todo eso, en el versículo 14 ya lo vienen a buscar para llevarlo hacia el banquete que la reina había preparado. ¿Sí? En el capítulo 7 vamos a ver que queda al descubierto. Después se denuncia toda la situación y Amán es colgado. ¿Sí? El que revuelve la piedra, sobre él volverá, dice el proverbio. Hice un pantallazo así para que, o esa fue la idea de mostrar, a grandes rasgos, que no es solamente, bueno, es un simple banquete, es una simple invitación. No, es todo esto es la sabiduría de Dios, es todo lo que Él ha determinado. Y Él es el que está ordenándolo todo para que se lleve a cabo la ejecución del enemigo del pueblo de Dios. Él es el que está en control de todas estas cosas. Entonces, cuando les decía recién, miren, Esther preparó esto como parte de la sabiduría de Dios al haber estado en esta comunión con el Señor. Vemos que buscaron al Señor, ellos están haciendo su voluntad y el Señor respalda y acompaña todo esto. Acompaña todo esto. ¿Sí? Entonces, no pensemos que es simplemente un banquete nada más. De hecho, ahora vamos a ver un poco más. Cuando vemos todo esto, mis hermanos, nosotros lo que hacemos es sacar de lado a Esther y Mardoqueo y que todo sea para la gloria del Señor en todo tiempo. Cuando vemos algo así, lo que salen del lugar los personajes y lo que sobresalta. Y miren, estamos hablando de un libro que ni siquiera menciona al Señor. Y sin embargo se lo puede ver por todos lados. Y gracias a Dios por su compasión, su misericordia, su poder que despliega a favor de su pueblo. Bueno, Esther sabía que al rey le gustan los banquetes, ¿no? Ya eso, y eso no hace falta que se nos digan porque hoja o capítulo que veníamos mirando, encontramos que el rey hizo un banquete, y el primero que duró 180 días, y después se extendió por 7 días más, y el banquete de Esther cuando consiguió la reina, y otro banquete más, y este hombre vivía en banquetes, ¿sí? Y Esther hizo uso de eso para presentar esta petición, pero no reaccionó de una manera precipitada. Eso es lo que tenemos que considerar, ¿sí? Entonces, aprovecha para hablar de esta situación, pero no lo vio apropiado para hacerlo en este momento, sino, y decirlo así simplemente, así nomás, sino que lo está haciendo de una forma sabia y prudente. Está haciéndolo así de esa manera. Por eso hace uso del banquete. Generalmente nosotros, o conocemos, que muchas veces se hace uso de esto como una cortesía, como un recibimiento entre las personas, ¿no? Y si alguien quiere hablar algo con alguien, bueno, mira, te invito a tomar un café, te invito a comer. Y ayer hablaba con nuestro hermano Leonardo y me decía, bueno, acordate de Abraham, por ejemplo, cuando recibió al Señor y los dos ángeles, ¿sí?
y antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y es cierto, Abraham le hace un asado literalmente en ese entonces. Y luego van para allá antes de la intercesión por ellos, pero los recibió de esa manera. Ahora, si usted busca todas las veces, aquellos que disfrutaron del banquete no siempre terminó bien, ¿sí? Tenga en cuenta eso. Después podemos pensar un poco más, pero ahora este uso que se le ha hecho, nosotros mismos. Tengo que hablar algo con vos, y bueno, vamos a tomar algo, vamos a comer algo, ¿sí? Venite a casa, comemos algo. Eso sí, trate de no estar comiendo cuando le vayan a decir las cosas, ¿sí? Por ahí no sé cómo le cae la respuesta, lo que le dicen, pero trate de cuidarse de esa manera. Pero de esa manera se trata de poder entablar la situación. Y eso es lo que está haciendo Esther acá, la manera de poder hablar con el rey. No se está fiando del banquete, ¿sí? Tengan presente eso. El proceder de ella no es precipitado. Y esto nos hace pensar en las palabras de Santiago cuando él dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso pienso que, o creemos que Esther no dijo al momento todas las cosas. Así tiró todo sobre la mesa y mira, rey, me quieren matar a mí y a mi pueblo. Lo va a decir el otro día. Pero aún en la manera de pronunciarse en el segundo banquete, ustedes lo pueden ver ahora, no lo hace con una intención de pedir venganza ni pide la cabeza de Amán cortada. Dice, sea mi vida por la petición y mi pueblo por la demanda. Preservar la vida. Entonces tiene que ver con el hecho de, ella pidió al Señor sabiduría, cómo conducirse, cómo hablar, y ante la situación, siendo reina, no se enfureció, no tomó las cosas en sus manos cuando se entera esto por parte de Mardoqueo. La respuesta es que se dolió por lo que estaba pasando. Se dolió por lo que pasaba. Entonces no es que dijo, este malvado Amán, y ahora lo voy a agarrar, o algo voy a hacer ahora, y ahora que el rey me aceptó, ahora vas a ver a Amán como... No. No encontramos a una Esther enojada, fuera de sí. No encontramos ese proceder. De hecho, la Escritura nos enseña, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Sí? Imaginémonos si invertamos un poco los personajes, ¿no? Traslademos personajes acá. Imaginémonos si el rey hubiese preguntado a Juan y a Jacobo, ¿qué quieren que les haga? Y mirad, mínimo que le caiga fuego del cielo a Amán. ¿Sí? Y el Señor dice, bueno, ustedes recuerdan la reprensión del Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque yo no vine a perder las almas, sino a salvar. ¿Sí? El Hijo del Hombre no vino ahora para juicio. No vino ahora para juicio. De hecho, si pensamos en nuestro Señor Jesucristo, si pensamos en Él, en su manera de proceder y todo cómo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo y cómo se fueron dando las cosas, mis hermanos, no hizo las cosas como Él quiso. No es que hizo las cosas de una manera antojadiza y dijo, bueno, no sé, bueno, ya sé, yo vengo ahora, pero ya de entrada voy y termino con todo en un segundo. Si hubiese sido así, no tendríamos que estar ninguno de nosotros. Nadie tendría que haber terminado con todo. Es más, ni siquiera se hubiese tomado el tiempo de humanarse para participar. No, nada. Destruyamos, mira, Padre, destruyamos el mundo y ya está. De ser así. Pero nuestro Señor Jesucristo acepta la voluntad del Padre en ese pacto eterno. Viene, está entre nosotros, y aun cuando le fuimos contrarios, ¿sí? Él sufrió esa contradicción de pecadores, aún así Él se mantuvo cauto, prudente, sobrio en todo lo que estaba haciendo. Y no se dejó dominar por ninguna de esas cosas, y cuando le amenazaban, no respondía con maldición, o no respondía con amenazas, dice Pedro. Cuando padecía, no amenazaba.
Y ese es el ejemplo que Él nos dejó a nosotros para que nosotros sigamos sus pisadas, también lo dice Pedro. Ese es el ejemplo que nos dejó el Señor. Y esa es la actitud que está teniendo Esther en este momento, de no tomar las cosas en sus manos de repente, así porque sí, y hablar de una manera precipitada en esta situación. ¿Sí? De hecho, el Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces ahora el Hijo del Hombre vino para salvar lo que se había perdido y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora el Hijo de Dios, nuestro Señor, vino y anuló el poder del pecado, para que todos los suyos ahora puedan ser libres por su sacrificio, por su obra, por su poder, puedan decirle que no al pecado y responder y disponer todos sus miembros a la justicia, al servicio de Dios. Vino de un golpe certero, hirió en la cabeza a Satanás. Hirió de muerte a Satanás. Y digo esto porque le queda poco tiempo. Hirió en la cabeza a Satanás. Dice Colosenses, allí en la cruz, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Y nuestro Señor se levantó victorioso de su tumba. Los evangelios, y fíjense que Él vino, hizo esto, establece la justicia de Dios, y cuando se levanta de su tumba victorioso, fue recibido arriba en gloria y se sentó a la diestra de Dios. Pero vemos que todo fue a su tiempo determinado. No se adelantó en nada de las cosas que estaba determinado. No se adelantó en nada. Y de hecho, los evangelios, Pablo a los hermanos en Corinto, Hebreos, citan el pasaje de Salmos cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Siéntate a mi diestra. Ah, no, Señor, pero ya mismo tendría que ser el juicio, ya mismo tendríamos que terminar con el diablo, ya mismo tendríamos... No encontramos a Cristo diciendo eso. No vemos al Señor alterando lo que se había ordenado. Aun cuando su pueblo mismo es perseguido, maltratado, afligido, son muertos. Aun cuando su pueblo mismo padece esas situaciones, Él los acompaña, los fortalece, está con ellos. Y escuchamos, ¿no? No, porque si Dios es tan bueno, ¿por qué no termina con la maldad? Dios estableció un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y ese día es inamovible. Ese día es inamovible. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Señor, ¿cuándo restaurarás el reino? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Pero por ahora van a recibir poder y van a ser testigos. Van a predicar el Evangelio. Van a bautizar, van a enseñar las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si eso se cambiara, mis hermanos, no va a pasar. Vemos a Cristo no alterando las cosas, no haciéndolas. A ver. ¿Está? Vemos a nuestro Señor no alterando el orden o lo que se había ordenado con anticipación. ¿Sí? Y vemos que el juicio final no acontece sino hasta su segunda venida. Que podríamos hacer un ejemplo, un paralelo con lo que estamos viendo acá, el segundo banquete, lo que va a acontecer después. Fíjense que Esther al final dice lo que pasa y el enemigo es colgado y se terminó.
¿sí? Cristo va a volver sin relación con el pecado, lo dice Hebreos, para salvar a todos los que en él esperan, y juzgará con justo juicio. Mientras tanto, mis hermanos, ¿qué hace la iglesia? Mientras tanto, ¿qué hace en medio de las aflicciones, ante las amenazas, las persecuciones? ¿Qué hace la iglesia de Cristo? Bueno, lo que hemos aprendido en el día de hoy. La iglesia no toma las cosas en sus manos. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque el Señor nos ha enseñado desde su palabra cómo proceder en todos estos momentos. Mateo capítulo 5, en el versículo 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os persiguen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y dice el Señor, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. ¿Sí? Un pasaje más, lo encontramos a Pablo animando a los hermanos en medio de la persecución, de la aflicción, en la lucha, y eso lo encontramos en Romanos capítulo 12, cuando él dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence el bien, sino vence con el bien el mal. No estoy diciendo que Amán tuviera hambre, ni sed, pero sí pienso y creemos, por lo que vemos en la Escritura, un proceder prudente, que no cae la venganza en nuestras manos. No tomemos eso a nosotros mismos. De hecho, Pablo les dice a los hermanos en Filipos, déjenme llegar allá, capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y eso de Dios. ¿Sí? Y ahí nos dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sí? ¿Hasta qué momento? Hasta que el Señor quiera. Hasta cuando Él diga, hasta acá llegamos, este es el día final, hasta que todos mis pequeñitos hayan entrado, allí volveré. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces, consideremos esto, mis hermanos. Consideremos esto. Esto es lo que nos ha tocado a nosotros. No responder de manera precipitada, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Oremos por los que nos persiguen, oremos por los que nos maldicen. Encomendemos la causa al Señor
De hecho, Él nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredemos bendición, dice Pedro. Y uno acá en este lado, acá sentado, parece fácil decir las cosas, ¿no? Sí, hay que bendecir y amamos y parece que es todo amor y amor y amor. Y cuando llega el momento de poner por obra esto, muchas veces hacemos agua. Muchas veces no respondemos conforme al Evangelio. Y el Señor nos llama a considerar y a mirar la actitud de Cristo. A amar a nuestros enemigos. Porque no, si hacemos lo que el mundo hace, no hay mérito. Somos iguales a los demás. ¿Sí? Oremos al Señor que su gracia guarde nuestros corazones y que forme a Cristo cada día cuando vemos que ese día se acerca y le veremos cara a cara, si así el Señor nos permite pronto. Oremos a Dios. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por tu cuidado y tu compasión. Señor, ayúdanos para que cada día que vamos delante de tu presencia, si bien cómo vamos a pedir o qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero tu palabra también nos dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Ayúdanos, Señor, a pedir con sabiduría para conducirnos de la misma forma en sabiduría, con alegría, con gozo, para que tu gloria, Señor, sea conocida por medio de tu iglesia en Cristo, para que podamos adornar en todo, Señor, la doctrina, para que tu nombre no sea blasfemado, para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Ayúdanos para descansar en todo tiempo, Señor, en tu cuidado. Ayúdanos para que cuando venga ese momento que nuestros ojos no puede ser, no parece como lo que esperábamos o que no sea favorable lo que pensamos. Ayúdanos para que aún en el momento de la aflicción nuestros ojos sigan mirándote a ti y respondiendo a ti, Señor. Guárdanos en esta noche, en el nombre de Cristo, por tu gloria. Amén.